Un feliz día para todos mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Qué gozo es para mí poder nuevamente compartir con ustedes a través de este medio para continuar en esta experiencia rica como es el estudio de la palabra de Dios en una forma sistemática para cada día asimilar de sus lecciones, fortalecer nuestra fe y fortalecer nuestro deseo de estar con el Señor por toda la eternidad cuando Él venga. Este programa, reavivados por su palabra, como lo he dicho, tiene el propósito no solamente de que estudiemos la Biblia, sino de acercarnos unos a otros, de la unidad de la iglesia a través de un mismo método de estudio. Así que te desafío para que en tu experiencia diaria también esté el estudiar este capítulo en forma personal, en forma familiar y sacar las lecciones propias que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Hoy nos corresponde estudiar el capítulo número 14 del Evangelio según San Mateo. Y lo primero que vamos a encontrar en este capítulo es que Herodes escucha la fama de Jesús, oye hablar de ese predicador itinerante y a su mente lo que viene es que es Juan el Bautista que ha resucitado de los muertos y en consecuencia está predicando y él tiene gran temor. Ahora, ¿por qué Juan está muerto? ¿Qué pasó para que Juan muriera? Ustedes recuerdan, yo lo dije en uno de los capítulos anteriores, que Juan fue encarcelado a causa de Herodías, mujer del hermano de Herodes, y que Herodes había tomado por mujer. Valientemente, en el nombre del Señor, en el espíritu de Elías, como hemos denominado a Juan y como cumple la profecía, él reprendió al rey Herodes, le dijo que no era lícito lo que estaba haciendo, que no era prudente el paso que estaba dando, que era pecado delante de Dios haber tomado por mujer a la esposa de su hermano. Y Herodes no tiene el valor para castigarle, sabe que es un hombre santo, que es un hombre perfecto, sabe que es un hombre que está en el Espíritu de Dios y sobre todo que el pueblo le ama como profeta y tiene temor. Solamente lo manda a encarcelar, pero ocurrió algo muy triste. Llegó el cumpleaños de Herodes y la hija de Herodías bailó para Herodes y para todo su gabinete. Y fue un baile tan pornográfico que entusiasmó de tal forma a Herodes que él le ofreció hasta la mitad del reino si ella se lo pedía. Lo que ella quisiera, él se lo iba a dar. Lo hizo en juramento delante de todos sus seguidores o de todos sus ministros de su gabinete de gobierno. Y esta muchacha, ya instruida por su madre, entonces le responde a Herodes: mi única petición, mi único deseo es que la cabeza de Juan el Bautista me la des en una bandeja. Y cuando Herodes escucha esto, se estremece, se asusta, él le tiene temor a Juan, pero ha hecho un juramento y no le queda otra que mandar a decapitar a Juan y complacer a la chica trayéndole en una bandeja la cabeza de este pobre mártir y entregada entonces a Herodías. Y a partir de ese momento yo me imagino que Herodes no sintió paz. A partir de ese momento Herodes cada momento estaba recordando que era un profeta de Dios y le tenía temor. Ahora escucha hablar de Jesús, lo escucha predicar y la conclusión que él saca: Juan ha resucitado y seguro que la voy a pasar mal. Los discípulos sacan el cuerpo de Juan, lo entierran y le envían a decir a Jesús. Y cuando Jesús recibe esta noticia, entonces dice la Escritura que se aparta a un lugar o se va a un lugar apartado a pasar su duelo. Saben que esta es una de las pocas historias que los 4 evangelistas van a narrar. Y entonces quiere decir que tiene una importancia capital extraordinaria, porque los 4 van a dedicar tiempo a esto. Y quizás Marcos da una razón diferente a la por qué se va a un lugar apartado Jesús. No es contradicción, es simplemente complemento
el Señor se aparta para pasar un poco su duelo. Va a una región apartada, se va en una barca, pero cuando llega a ese lugar, entonces ya hay una multitud esperándole. A mí me encanta esta historia. Ellos se apartan, según Marcos, para ir a descansar, reposar un poco, pero ya había una multitud esperándoles. Y aquí hay una lección colateral. No es la lección más importante de este capítulo, pero creo que vale la pena decirla, rescatarla. Mientras Cristo no venga, no hay descanso para aquellos que amamos al Señor. Hay que trabajar en favor del reino. Hay que trabajar en favor de la edificación del reino. Mientras el Señor nos está dando fuerza, necesitamos trabajar en favor de aquellos por los cuales murió Jesús. Y entonces Jesús, dice la Biblia, que salió y tuvo compasión de ellos porque eran ovejas, eran como ovejas que no tenían pastor. Era decir, desorientados completamente, desorientados por completos. Y Él estaba allí para instruirlos. Y empezó a hacer milagros, empezó a predicar, empezó a sanar, empezó a enseñar del Evangelio. Y lo interesante de todo esto es que el tiempo fue pasando. Y de pronto uno de los discípulos se dio cuenta de que ya era tarde. Se acerca a Jesús y yo me lo imagino diciendo: mira, Señor, está muy bueno todo, esto está excelente lo que estamos haciendo, pero la gente tiene que irse. Ya es tarde, despáchalo para que vayan, compren comida, puedan comer, lleguen a casa para alimentarlos. Y entonces Él le dice: dale vosotros de comer. En otros evangelios, este mismo relato está un poquito más completo. Agregan otros detalles. Marcos, Lucas y Juan agregan detalles interesantes a este episodio. Solamente Mateo nos dice que habían 5 panes y 2 peces. Y con ellos el Señor alimentó a una población de por lo menos unas 15,000 personas. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia dice que se alimentaron 5,000, sin contar las mujeres y los niños. Es decir, solamente 5,000 hombres adultos. Y siempre hay más hombres que mujeres. Perdón, hay más mujeres que hombres y más niños que mujeres y hombres en toda reunión. Así que pueden imaginarse la multitud extraordinaria que comió. Bendito sea el Señor, alabado sea el Señor, porque Él tiene provisión para todos nosotros. Y qué interesante que el Señor ordena a los discípulos recoger lo que sobró. Y alguien pueda decir: bueno, ¿para qué? Si tenemos en abundancia, tenemos el que multiplica los panes. El Señor nos da una lección de mayordomía extraordinaria. Aún en la abundancia hay que manejarla con criterio de escasez. Una vez que hace la multiplicación, que la gente come, que termina la reunión, en Mateo nos indica que Jesús despachó a sus discípulos, los envió adelante de una barca mientras despedía a la multitud, y Él subió al monte, dice la palabra de Dios, a orar. Y está orando. Y mientras está orando, la noche está avanzando. Y dice que la barca en medio del mar, donde iban los discípulos, entonces comenzó a ser azotada por olas y vientos contrarios. Una tempestad en medio del alta mar a medianoche o más. Porque a la cuarta vigilia, y la cuarta vigilia empieza a las 3 de la mañana, dice que Jesús bajó del monte, de la montaña donde estaba orando, donde pasó aquella noche en comunión con su Padre, y caminando fue hasta donde estaba la barca. Y ahora imaginemos por un momento, los discípulos están enfrentando la tormenta, las olas que están azotando el barco, el viento contrario, y de pronto ven a una figura humana que viene caminando en alta mar. No lo podemos culpar. Enseguida dijeron: un fantasma, esto es un fantasma. Yo recuerdo que un día estábamos conversando de la Biblia, algunos amigos,
Y una hermana, esposa de un amigo apreciado, ella dijo, pero ¿cómo es posible? Eran discípulos de Jesús, estaban con Jesús y creyendo en fantasmas. Y yo le dije, mira mi hermana, si tú estás en medio del mar, a la hora de la madrugada, en medio del mar cerrado, y de pronto ves a alguien caminando, tú puedes ser muy cristiano, puedes tener mucha fe, pero seguro que la conclusión va a ser la misma, un fantasma. Y entonces los discípulos gritaban, un fantasma. Jesús le dice, no temáis, soy yo el que vengo a rescatarle. Y Pedro, entonces, vamos a encontrar en este capítulo que Pedro hace una petición osada. Pedro le dice al Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti, que también camine sobre el mar. Yo no sé si Pedro esperaba la respuesta que le dio Jesús, pero Jesús le dice, está bien, ven, camina. Y Pedro empezó a caminar sobre el agua donde estaba Jesús. Yo no sé cuánto caminó, 1 metro, 2 metros, 5 metros, 10 metros, no sé cuántos pasos logró dar sobre el agua, caminando sobre el agua. Pero dice la Biblia que de pronto empezó a mirar la tempestad, las olas fuertes y comenzó a hundirse. Le clama al Señor, le dice, Señor, sálvame que me ahogo, sálvame que perezco. El Señor extiende su brazo, le levanta y le dice, hombre de poca fe. Ahora, aquí hay una lección importante, por lo menos a mi entender, cuando yo estudio este relato. Porque algunas personas hacen énfasis en la falla de Pedro. Falló, se hundió por falta de fe, se hundió por no tener la mirada en Cristo, sino tener la mirada en el mar. Pero yo no sé si alguien más en este mundo puede tener la experiencia de haber caminado sobre el agua. ¿Y por qué no vemos esa parte positiva? Y yo siempre lo digo, Dios puede hacer mucho contigo y conmigo. Dios puede hacer maravillas a través de ti y a través de mí. Dios puede hacer maravillas con tu vida y la mía si nos desafiamos en la fe en el Señor. Los demás discípulos no se hundieron. Los demás discípulos no fallaron en la fe. Pero los demás discípulos no lo intentaron. Los demás discípulos no intentaron nada. Pedro le podía contar a sus hijos, a sus nietos y a todo el mundo, caminé sobre el agua, caminé al igual que Cristo Jesús. Dios está esperando de sus hijos una santa osadía para hacer cosas extraordinarias, para edificar su reino. No para nuestro propio aplauso, no para que nos vean a nosotros, es para la edificación del reino de Dios. Dice la Escritura que cuando Jesús subió a la barca, el mar se calmó, siguieron navegando, llegaron a Genezaret, donde el Señor hizo varios milagros. Hoy Dios quiere hacer un milagro en tu vida, quiere hacer un milagro en la mía. Hoy el Señor quiere tocarte, quiere tocarme, para transformarnos a su imagen y semejanza, para hacernos más que victoriosos, para darnos en consecuencia esa victoria que Él ganó para ti y para mí en la cruz del Calvario. Ojalá que esta mañana tu decisión y la mía sea permitirle al Señor hacer el milagro que quiere hacer. Permíteme orar. Querido Padre, muchas gracias por los desafíos de fe que presentas en este capítulo número 14 del Evangelio según San Mateo. Por favor, permítenos el gozo, Señor, de avanzar en esa fe, de relacionarnos contigo para nuestra victoria. Muchas gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesús, amén. Mis amigos queridos, Dios les bendiga, Dios les acompañe. Un feliz día para ti.